Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, que es continuación de los bloqueantes neuromusculares. Habíamos quedado en rocuronio. Pido nuevamente mil disculpas porque programé mal el horario. En realidad no había una razón para suspender la clase a otra hora. Entonces, comenzamos cuando son las 18:18 de la tarde.
o sea, 6:18 de la tarde. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver, aquí tenemos el tema en cuestión. Ya estábamos en el rocuronio, en otros metabolismos. Ahí habíamos quedado y vamos a continuar entonces con el tema, ¿no? De bloqueantes neuromusculares. Bien, como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva, tenemos otros metabolismos. Vamos a agrandar un poquito la imagen para que se pueda ver mucho mejor. Ya, ahí tenemos entonces el rocuronio, por su parte, se encuentra prácticamente inalterado por la bilis, aunque una cantidad significativa también aparece por la orina. El principal metabolito del rocuronio es el rapicuronio, que se forma por una hidrólisis en posición 3 de su núcleo esteroidal. Recuerden la clasificación que hicimos en un cuadro donde habían algunos bloqueantes neuromusculares que tenían núcleo esteroidal. La concentración de este metabolito es aproximadamente el 10% del fármaco inicial, inmediatamente después de su administración por bolo. Y esto también voy a aclarar. El bolo no es más que una inyección intravenosa, es decir, se carga la jeringa con el medicamento, se busca una vena o si no la gomita del suero y entonces se aplica lentamente durante 5 minutos mínimamente hay que aplicar el medicamento. A eso se llama bolo, que es una inyección intravenosa aplicada lentamente, mínimo 5 minutos debe de tardar, no se lo hace de manera rápida. Entonces esa es la administración por bolo. No vayan a pensar que es el bolo que hace la gente cuando mastica coca, de eso no se trata. Entonces, para que no exista ninguna confusión con respecto al término. Entonces, ahí también tenemos esta forma de administrar. Bueno, dentro de las reacciones adversas que podemos encontrar con los bloqueantes neuromusculares, entonces se produce hipotensión arterial. Generalmente eso se debe, ¿no es cierto?, a una liberación de histamina, que lo hemos visto en varios, digamos, medicamentos que forman parte de este grupo y que resulta de la acción sobre los mastocitos o células cebadas, las cuales entonces liberan la histamina. Por inyección intravenosa rápida también vamos a tener de la dextrocurarina, vamos a ver que se produce depresión respiratoria. Esa depresión respiratoria no es una acción central porque estos fármacos no pasan la barrera hematoencefálica, sino más bien depende de una actividad de tipo periférica. Hay caída de la presión arterial por liberación de vitamina, y lo mismo puede haber broncoespasmo, o sea, generando lo que se denomina apnea, o el shock, que es la caída de la presión arterial, vuelvo a repetir, es por la liberación de histamina, sobre todo cuando se inyecta la dextrotubocurarina. Ya, además puede causar taquicardia con cierta frecuencia, fruto de sus acciones antimuscarínicas sobre el corazón, así como un aumento de la noradrenalina y la disminución de su recaptación en las terminaciones simpáticas. También puede observarse una elevación de la presión arterial y del gasto cardíaco, pero carecen habitualmente de significación clínica. Podría haber esa posibilidad, pero generalmente no se da ese tipo de problema. Aquí, en esta otra diapositiva, estamos observando la presencia del atracurio. Entonces tiene escasos efectos cardiovasculares debido a su baja capacidad para causar bloqueo ganglionar o antagonismo muscarínico. También puede aumentar la liberación de la histamina, como hemos visto, por ejemplo, en la tubocurarina, cuando se utilizan dosis altas, que se manifiesta por el enrojecimiento que se extiende en el brazo donde se inyecta el medicamento, o sea, el atracurio, y en la cara cuello del mismo lado y en la parte superior del tórax, pero que raramente se asocia a manifestaciones sistémicas. Y vuelvo a repetir que ese enrojecimiento es un proceso de vasodilatación que ustedes pueden observar en el brazo donde células cebadas. Eso también habrá que tener presente. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a ver en esta diapositiva, en esta que viene,
En el atracurio es más común cuando el atracurio se administra con tiopental. No debe de hacérselo en la misma jeringa, por lo que se ha observado que se genera un precipitado formado por ambas sustancias que sería la responsable de esa actividad. Se ha aconsejado limpiar la vía venosa con un suero salino antes de administrar el tiopental, que quede claro que el tiopental es un barbitúrico, o sea, es un hipnótico, es un medicamento que se utiliza para como anestésico intravenoso. Eso vamos a ver en anestésico intravenoso y en el próximo tema que vamos a ver enseguida, que está referido, ¿no?, a los hipnóticos, para evitar entonces esa posibilidad de formar el precipitado. También se podría utilizar diferentes venas, en un lado el atracurio y en el otro el tiopental, para que no genere esos precipitados. El cisatracurio carece de efectos cardiovasculares ni tampoco libera histamina a dosis muy superiores a las eficaces para causar bloqueo neuromuscular, lo mismo que el doxacurio, el tipecuronio y el becuronio. El midacurio no tiene acciones cardiovasculares, aunque en ocasiones se observa una disminución de la presión arterial tras su administración rápida, probablemente por la liberación de histamina, que puede evitarse prolongando el tiempo de administración, es decir, aplicándolo mucho más lentamente para que no ocurra este tipo de problemas con la aplicación del fármaco. El rapacurio, como pueden ver ahí en el título, entonces puede producir efectos indeseables más notorios, broncoespasmo, hipotensión, taquicardia. Está como resultado de estos efectos vagolíticos. La incidencia de estos efectos es relativamente baja. El rocuronio prácticamente no tiene efectos sobre los ganglios vegetativos o la liberación de histamina, aunque puede llevar a una ligera acción vagolítica también, como hemos visto en varios de ellos. Bueno, vamos a hablar ahora de las contraindicaciones. Cuando se contraindican estos medicamentos, por lo menos hay que tener mucho cuidado. Entonces, como ustedes pueden observar, no utilizar en presencia de miastenia gravis y asma, utilizar con cuidado en la insuficiencia respiratoria y renal, reducir las dosis en personas mayores de 70 años porque se observa una mayor duración del efecto bloqueante, y también habrá que tener en cuenta pacientes con quemaduras severas que son resistentes a la acción de la dextrotubocurarina. Bien, entonces continuamos con la siguiente diapositiva: reversión del bloqueo neuromuscular no despolarizante, es decir, ¿qué nosotros podríamos hacer si se nos va la mano de aplicar el medicamento a un paciente que, digamos, haya sido intoxicado, o en aquellas personas que tienen butirilcolinesterasas atípicas y que pueden durar un poco más este tipo de bloqueo? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con eso. Los inhibidores de la colinesterasa, por ejemplo, se puede aplicar neostigmina y tirodoxifina. ¿Qué van a hacer esto? Van a inhibir la acetilcolinesterasa, y entonces al inhibir va a aumentar la cantidad de acetilcolina. El incremento de esa acetilcolina hace que desplace a los curares de su receptor, y entonces el paciente empieza a recuperarse. Pero eso solo se puede hacer con los bloqueantes no despolarizantes, que son los que estamos viendo ahora, porque enseguida que termine este tema, vamos a ver los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, donde se encuentra un solo fármaco, que es la succinilcolina, también denominada suxametonium. Entonces antagonizan el bloqueo neuromuscular causado por la dextrotubocurarina, pero pueden agravar otros efectos, como por ejemplo la hipotensión, el broncoespasmo, para lo cual se puede administrar también atropina y medicamentos antihistamínicos con la finalidad de contrarrestar la liberación de histamina por parte de las células denominadas mastocitos o células cebadas. Muy bien, vamos a ver entonces ahora las interacciones farmacológicas. Entonces, dentro de esas interacciones farmacológicas vamos a destacar algunas, como por ejemplo la administración junto a los anestésicos inhalados, anestésicos generales inhalatorios como el isoflurano y el alotano. También tiene mucho que ver con los
antibióticos, sobre todo los aminoglucósidos. Cuando toque el tema de aminoglucósidos, vamos a ver cuál sería la causa de que estos aminoglucósidos incrementen el bloqueo neuromuscular, lo mismo que ocurre con las tetraciclinas y con las lincosamidas, que ya hemos empezado a tocar, es ese tema de las lincosamidas. También otros antibióticos como la polimixina B y la colistina. También vamos a ver dentro de estas interacciones farmacológicas, ¿no?, que pueden tenerlas con los anestésicos locales, más propiamente la lidocaína, la procaína, la bupivacaína, etcétera, etcétera. Entonces, o fármacos antiarrítmicos, ¿no?, y los antagonistas del calcio. Que quede claro que estos medicamentos antagonistas del calcio seguramente van a tener problemas de escucharme. Me va a salir un letrero que dice que hay interferencia, probablemente sea por esa razón. Espero que no ocurra como la anterior clase, porque, vuelvo a repetir, escapa a mi voluntad, que eso depende del internet. Bueno, estábamos hablando de estos antagonistas del calcio, que existen 3 grupos en realidad, los, digamos, las denominadas 1,4-dihidropiridina, al cual pertenece, por ejemplo, el nifedipino, y otros 2, que es el diltiazem y el verapamilo, que son medicamentos, ¿no es cierto?, que antagonizan el calcio y sirven para bajar la presión arterial, incluso para sirven para resolver algunos problemas relacionados con las arritmias, sobre todo el verapamilo y el diltiazem. Muy bien, eso para tenerlo también en cuenta. Bien, continuamos entonces con este punto. Aplicaciones terapéuticas. ¿Para qué vamos a usar los bloqueantes neuromusculares? Entonces, su utilización principal es la inducción y el mantenimiento de la relajación muscular en intervenciones quirúrgicas y del abdomen, tórax, ortopedia, cirugías breves como reducción de la fractura. Aquí ustedes pueden ver, esta es una fractura doble de tibia y peroné. Fíjense, esta tibia, por ejemplo, está fracturada a nivel del maleolo interno, donde se han puesto estos tornillos. Pueden observar ustedes los tornillos para que fijen ese maleolo interno. Y también aquí hay otra fractura. Ustedes pueden observar desde aquí, donde estoy con el puntero, sigan todo este trayecto y entonces verán que hay una gran fractura donde se han aplicado estos tornillos en la tibia. Y obviamente también en el peroné, donde se ha puesto una placa de platino, además de los tornillos. Entonces, recuerden que los músculos sirven de unión a los músculos a través de los tendones, y entonces estos jalonean o tironean, y entonces desplazan estas fracturas, y hay que relajar esa musculatura para ponerlo en su santo lugar y aplicar estos tornillos para que no se muevan y esperar la recuperación del paciente, que forme un callo óseo y pueda recuperarse, digamos, de manera adecuada el paciente. También puede servir para identificar el dolor causado por la compresión de las raíces nerviosas, encubierto por el espasmo doloroso a nivel de los músculos que participan en la fijación protectora. Se emplea ocasionalmente también para permitir una adecuada oxigenación en pacientes de unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, los pacientes del COVID, ¿no es verdad? Entonces necesitan de estos relajantes musculares que ahora en el comercio clandestino llegan a costar como 150 bolivianos, y antes costaban, digamos, 27 pesos. Le han subido demasiado, digamos, la industria farmacéutica o la farmacéutica, ¿no es cierto?, que encarece mucho el tratamiento del COVID. Especialmente ocurre en aquellos que sufren, entonces, síndrome de distrés respiratorio del adulto, y no deja de ser un síndrome de distrés respiratorio el COVID-19, o sea, la COVID-19, van a disculpar porque es la COVID. Bueno, preparados y vías de administración. Entonces la dextrotubocurarina, que es el nombre genérico, se administra por vía parenteral, de preferencia de inyección intravenosa a dosis de 3 miligramos, que da lo mismo de hablar de 20 unidades internacionales por cada ml. Ustedes pueden ver aquí, está el recipiente de o sea, el frasco ampolla de la dextrotubocurarina, y aquí su cajita de envase, como pueden observar ustedes. Bueno, muy bien, eso es importante también llegar a conocer. Y bueno, la
bibliografía de donde se sacó el tema. Entonces ahora nos vamos a meter a otro tema, que siguen siendo los bloqueantes neuromusculares, no es verdad, pero vamos a ver estos que son los despolarizantes. Seguramente ya tienen en su pantalla porque acabo de compartir con ustedes. Voy a permitirme agrandar la figura. Bueno, estos fármacos bloqueantes despolarizantes se diferencian de los no despolarizantes porque los no despolarizantes generan un antagonismo de tipo competitivo, es decir, el curare se mete en el receptor. La diapositiva no se ve. No sale la diapositiva. ¿No se ve? Ya, no. Ahorita vamos a corregir ese problema. Gracias por avisarme. Aquí tenemos, entonces compartimos. Ya lo deben de estar viendo, ¿sí? Sí, doctor. Ya, bueno, van a disculpar. Vamos a agrandar entonces la pantalla. Un segundito. A ver, borraremos aquí. Y agrandaremos. Ya. Entonces, de nuevo, este grupo de fármacos en realidad no es un grupo, sino solo existe un medicamento que es la succinilcolina. Aquí la tienen, ¿no es verdad? Vamos a poner el puntero de color donde tenemos, ahí está. Entonces ahí tenemos la succinilcolina, es el único fármaco que es un bloqueante despolarizante. ¿Y qué diferencia hay entre los que vimos hace un momento y este? En que los que vimos antes provocan un antagonismo de tipo competitivo, es decir, el bloqueante neuromuscular se mete en el receptor de la acetilcolina y no deja que actúe la acetilcolina. Acá no ocurre eso, aquí existe un sinergismo, es decir, la succinilcolina, como ustedes pueden ver, solo cambia, ¿no?, el ácido succínico por el ácido acético y entonces sigue siendo algo parecido y por lo tanto se genera un sinergismo de suma. Y ese sinergismo provoca el bloqueo neuromuscular. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva la estructura química y todo lo demás. Características químicas, aquí tienen la acetilcolina y la comparación con la succinilcolina, ¿no? Esta succinilcolina, también denominada succametonio, es un compuesto de amonio cuaternario, por lo tanto, si es de amonio cuaternario, no atraviesa la barrera hematoencefálica, cuya estructura química es similar a la acetilcolina y al decametonio. Ahí tenemos entonces las dos estructuras químicas, tanto de la acetilcolina como de la succinilcolina. Y vuelvo a repetir, esta succinilcolina, como tiene mucho de parecido a la acetilcolina, genera un sinergismo, no un antagonismo como vimos en los otros bloqueantes. Entonces aquí tienen una membrana celular, aquí tienen los receptores que permiten el pasaje de iones, la acetilcolina que está en rojo y la succinilcolina que está en un color celeste. Entonces se unen haciendo un sinergismo y provocando una mayor apertura de estos canales, los cuales van a generar por esa intensa actividad, ¿no es cierto?, un bloqueo neuromuscular. Entonces, aquí hay sinergismo, no hay antagonismo como en el otro grupo de fármacos que hemos visto. Esto es para mostrar, tenía movimiento, claro está. Parece que la tarjeta de video no funciona muy bien en la computadora, y entonces estamos viendo un receptor donde deja pasar estos, digamos, estas esferas de color rojo que están representando entonces a los iones como, por ejemplo, el ion sodio, que podría ser uno de ellos. Bien, vamos a ver esta que tiene mejor movimiento. Ustedes pueden ver estos brazos y estas cabezas pertenecen a la miosina, al complejo de miosina. Estas esferas de color naranja que forman una especie de rosario es la actina, y esta cinta de color azul violeta es la tropomiosina. Además tenemos unas esferitas de color verde que se prenden ahí, como ustedes pueden ver, es el ATP, el cual va, digamos, escindirse o separarse, ¿no?, liberando un fósforo porque se necesita energía para que se contraiga la musculatura, y además tenemos la presencia, ¿no es cierto?, del calcio, que es importante, y el magnesio. Por eso que
las personas que tienen deficiencias, sobre todo los ancianos, los viejos, que tienen calambres, ¿no? Entonces hay que darle calcio y magnesio para que puedan resolver su problema. Entonces ahí ustedes ven con movimiento cómo se produce, digamos, el desplazamiento de los filamentos de actina y miosin y la participación del ATP, el calcio y el magnesio. Y obviamente también la troponina, como ustedes pueden observar, que es esa esfera de color, digamos, bueno, tenemos 10 minutos, luego vuelven a ingresar, ¿no? Estaba hablando de este color morado, ¿no es cierto? Y pueden observar ahí, ¿no? La troponina en movimiento también. Bueno, muy bien. Pasamos a la otra diapositiva. Perfecto. Aquí tenemos la succinilcolina, actúa entonces sobre los receptores nicotínicos de la placa motriz como agonistas, fíjense, no como antagonistas, sino como agonistas. Un fármaco agonista es el que genera sinergismo, que quede claro. Sin embargo, los bloqueantes despolarizantes no son hidrolizados por la acetilcolinesterasa, sino por otras colinesterasas llamadas pseudocolinesterasas o butililcolinesterasas. Entonces, la activación repetida del receptor conduce a una reducción progresiva de la respuesta de este y a una pérdida de la excitabilidad muscular. Por lo tanto, la administración a dosis altas de anticolinesterasa, ¿no?, se alcanza una mayor concentración todavía de acetilcolina y puede empeorar el problema. Recuerden que cuando hay una, digamos, una intoxicación, una sobredosis de bloqueantes no despolarizantes como es la tubocurarina, el atracurio, el pancuronio, el alcuronio, etcétera, etcétera, cuando se tiene una intoxicación hay que administrar anticolinesterasa, pero en este caso más bien terminan de matarlo si le ponen una anticolinesterasa porque aumenta el problema. Entonces, no son iguales los fármacos en términos de resolver el problema de las intoxicaciones. Por estas razones, las anticolinesterasas no consiguen revertir el bloqueo causado por los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, que en este caso solo existe la succinilcolina en el comercio, que también se puede denominar succinilcolina, como hemos visto. Entonces, la acción principal es la activación de los receptores nicotínicos con la apertura del canal iónico. Como no son metabolizados por acetilcolinesterasa, sino por pseudocolinesterasa, la despolarización se acompaña de estimulación repetitiva que causa fasciculación. Ahora vamos a hablar de las fasciculaciones, que son las fasciculaciones. Alguna vez, si ustedes han tenido la oportunidad de que su organismo, sobre todo en la cara y a nivel de los párpados, tiemblen los párpados solitos y que ni siquiera los podemos detener, ¿está temblando ese párpado? Esas son fasciculaciones. También pueden existir en el brazo, en el antebrazo, en las piernas, en la espalda, en cualquier lugar, pero es mucho más frecuente a nivel de lo auricular de los ojos. A eso se denomina fasciculación. Y eso es lo que va a producir la succinilcolina cuando se va inyectando. Van a aparecer esos movimientos musculares llamados fasciculaciones musculares de tipo transitoria que siguen a un bloqueo de la transmisión con parálisis entonces muscular. Entonces, de esa manera se puede lograr, digamos, el bloqueo neuromuscular. Bueno, los efectos farmacológicos entonces de la succinilcolina se manifiesta principalmente al cabo de 2 minutos. La parálisis es completa después de la inyección, que generalmente hay que hacerla por vía intravenosa, y se mantiene durante unos 5 minutos si ya no le aplican el fármaco. O sea, dura poco tiempo, que quede claro. También puedo decirles que estos medicamentos se usan en veterinaria. Por ejemplo, se puede utilizar en los caballos de equitación, sobre todo los que hacen deporte, ya sea carrera de caballos, saltos con obstáculos, todo ese tipo de cosas, porque estos caballos pura sangre, pese a que se ven altos y robustos, tienen unas patas muy delgadas y a veces se luxan las patas y entonces usan la succinilcolina. Quiero además advertirles que si alguien usase succinilcolina para asesinar a alguien, no estoy induciendo al asesinato, pero aquellos que vayan a hacer medicina forense tengan en cuenta que pueden asesinar a la gente con succinilcolina,
y que es de difícil detección. ¿Por qué? Porque el ácido succínico es parte del ciclo de Krebs, ¿no? Y entonces parte del organismo. Y la colina también, porque recuerden que la misma acetilcolina está constituida por ácido acético y colina. Entonces es de difícil determinación. Se necesita equipos muy sofisticados para determinar la causa de la muerte de una persona que haya inyectado succinilcolina. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel del músculo esquelético? Con la aplicación de la succinilcolina va a haber un aumento del potasio plasmático. Y recuerden que el potasio, ya hemos hablado del potasio. Recuerden que el ejemplo que puse fue la penicilina potásica, que puede detener o parar el corazón. Recuerden que además el potasio a nivel de líquido extracelular oscila entre 4 a 5 miel equivalentes. La modificación de un miel equivalente ya causa tremendos problemas en el organismo humano. Entonces ese aumento de liberación de potasio por parte de la célula puede llegar a provocar problemas serios en los pacientes, sobre todo aquellos que ya tienen una base, digamos, de problemas cardíacos sobre todo. Entonces eso hay que considerarlo a la hora de administrar la succinilcolina, sobre todo en pacientes que tienen problemas cardíacos, ya sean arritmias, ya sean bloqueos y todo ese tipo de cosas que pueden influir notoriamente, ¿no es verdad?, esa liberación de potasio. También generan liberación de histamina. Ya saben ustedes que los mastocitos, células cebadas, son las que contienen este elemento, que es un elemento vasodilatador, y por supuesto cae la presión arterial por esa causa. Y finalmente generan efectos sobre los ganglios vegetativos. Muy bien, continuamos entonces con la diapositiva. Hay que tener mucho cuidado con la liberación de potasio, como dice aquí, sobre todo en la insuficiencia cardíaca tratada con digitálico o diurético. Por ejemplo, peor si son los ahorradores de potasio, se provocan peores problemas. En los grandes traumatizados también existe una mayor liberación de potasio. Si le ponen succinilcolina incrementa el problema, igual en los quemados. En la rhabdomiólisis atraumática, es decir, los músculos se destruyen sin golpes. La traumática, en cambio, la que usan o pueden generar los policías con unos laques de goma, entonces pueden provocar esa rhabdomiólisis traumática, pero en este caso estamos hablando de la traumática. Lesiones de la médula espinal, por ejemplo, los accidentes de moto, y las dismorfias musculares, o distrofias, perdón, musculares, como la enfermedad de Arend-Duchenne, que es una distrofia muscular. Bueno, los neonatos pueden tener también una mayor sensibilidad, superior a la de los bloqueantes no despolarizantes e inferior a la de los despolarizantes. Entonces, el grupo etario también debe ser de mucho cuidado a la hora de administrar este tipo de fármacos. Puede producir un aumento de liberación de histamina, sobre todo si se administra rápidamente, lo que parece una acción directa sobre el mastocito y no una reacción anafiláctica mediada por las inmunoglobulinas E. Los efectos sobre los ganglios vegetativos son poco frecuentes y se observan solo a dosis elevadas. En ocasiones, por estimulación de los ganglios parasimpáticos, se produce bradicardia. Del simpático, ¿no?, hipertensión y taquicardia, pero no es lo habitual, más bien por el contrario, generalmente provocan al revés una bradicardia. Bueno, entonces eso también es importante tenerlo presente. Dentro de la farmacocinética, la administración siempre debe hacerse por vía intravenosa, ¿no? El efecto ya empezamos a notarlo a los 2 minutos y puede desaparecer si no le siguen inyectando, ¿no?, por vía intravenosa dentro de los 5 minutos. El metabolismo se realiza por las butililcolinesterasas, como les dije, o las pseudocolinesterasas, que la convierten en succinilmonocolina, un metabolito con leve acción bloqueante muscular y obviamente la liberación de la colina. Entonces, la existencia de una pseudocolinesterasa atípica, es decir, hay gente que nace con eso, o un déficit de esta enzima, son dos cosas diferentes, explican la actividad prolongada de este fármaco en situaciones que se da en pacientes con insuficiencia hepática, y en los recién nacidos puede observarse esta deficiencia, ¿no?, de la pseudocolinesterasa o la presencia también de la pseudocolinesterasa atípica. Bueno, muy bien,
Dentro de las reacciones adversas, entonces los efectos indeseables más graves se pueden presentar como paro cardíaco, hipertermia maligna. Esto solo se da en algunas personas que, independientemente de usar la succinilcolina, además el médico ha utilizado anestésicos inhalatorios como el alotán, pero que además tiene un fondo genético. ¿Está? Bien, ya casi ha entrado toda la gente. Vamos a continuar con el tema. Ya saben ustedes, una vez que se termine, entonces ya nos retiramos del aula. Estábamos por acá. Vamos a volver a compartir la pantalla. Ya deben de tener la diapositiva seguramente en sus pantallas, tanto de los celulares como de las computadoras o de las tablets, ¿no? Vamos a seguir advirtiendo a la gente. Ya, muy bien. Entonces, estábamos hablando sobre esta hipertermia maligna que está relacionada con los cromosomas y con la asociación de alotano, sevoflurano, enflurano, ¿no? Y la succinilcolina. El shock anafiláctico también puede producirse y la parálisis prolongada. Entonces, esas son las reacciones adversas. Enfermedades neurológicas con un aumento masivo de potasio, por ejemplo, en las encefalitis, en las miopatías de Arán-Duchenne, en parapléjicos y en las lesiones de denervación también. Habrá que tener mucho cuidado porque puede generar serios problemas, porque además de liberar potasio, la succinilcolina, estas patologías incrementan el potasio a nivel de la sangre. Y recuerden, vuelvo a repetir, el líquido extracelular, lo normal es que el potasio esté entre 4 a 5 miliequivalentes por litro. Y si se incrementa, vienen problemas serios con el paciente. Ya, aquí tenemos ahora las contraindicaciones. Por ejemplo, está contraindicado en lesiones musculares extensas por aplastamiento, ¿no es verdad? Infecciones graves que cursan con destrucción ística importante, además de las quemaduras masivas que tenemos en la parte superior. El mecanismo que explica la salida del potasio sería una proliferación anormal de los receptores colinérgicos que envolverían la fibra muscular más allá de la placa motora. Con ello aumenta mucho el número de canales iónicos en la membrana muscular y consecuentemente la salida del potasio intracelular. Ahora aquí ya tenemos lo que dije hace un momento, la administración de succinilcolina con el alotano, pero no solo con el alotano, el sevoflurano, el enflurano y demás cuestiones, pueden originar el síndrome de hipertermia maligna. Recuerden que esta hipertermia maligna
No baja la temperatura si le dan paracetamol, dioxadol, eso no. Tienen que meterlo en una bañera con hielo. Recuerden que está ligado a los cromosomas. Eso vamos a comentar cuando hablemos de alotano, sobre todo, la cual cursa con un intenso espasmo muscular e hipertermia que puede llevar a la muerte del paciente también. Bien, las indicaciones terapéuticas, entonces se puede utilizar este fármaco en las intervenciones quirúrgicas, manipulaciones ortopédicas y tubación endotraqueal, lo que está ocurriendo hoy en día, por ejemplo, con el COVID, y en la terapia electroconvulsiva también son las indicaciones para el uso de la succinilcolina, como ustedes pueden observar ahí. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Perfecto. Con esto hemos terminado los bloqueantes neuromusculares y vamos a pasar a otro tema que son los hipnóticos. Y ahí vamos a hablar, ¿no es cierto?, en alguna medida de que algunos tienen una acción, digamos, como fármacos antiepilépticos y también, ¿no es verdad?, como anestésicos generales intravenosos. Entonces vamos a pasar a compartir esa diapositiva. Aquí la tenemos. Compartimos. Bien, seguramente ya tienen en sus pantallas, ¿no es cierto?, la parte de los hipnóticos o barbitúricos. En la mañana pasé otro tipo de diapositivas para clase, pero no importa. No van a estar iguales con los de la mañana, que quede claro. Entonces vamos a ver los hipnóticos. ¿Qué son los hipnóticos? Son fármacos que producen sueño. Dentro de eso vamos a tener los barbitúricos, que en el libro de Flores no existe un capítulo especial, sino está en la parte de fármacos que producen sueño. Eso vamos a ir aclarando a la medida que vayamos desarrollando el tema. Bueno, dentro de las generalidades vamos a decir que se denomina hipnótico, como pueden ver ustedes ahí, a la droga que produce sueños semejante al natural. Por lo tanto, estos fármacos tienen obligatoriamente que producir sueño. Los hipnóticos que son depresores centrales no selectivos. Los hipnóticos a pequeñas dosis actúan como sedantes, calmando entonces la hiperexcitabilidad nerviosa, y todo hipnótico a grandes dosis produce anestesia. Entonces, lo que habría que hacer es construirse una escalera. ¿Por qué una escalera? Porque a dosis baja funcionan como sedantes, o sea, calmando la hiperexcitabilidad, para que podamos entender qué es la hiperexcitabilidad. Si alguien, por ejemplo, le dice a una mujer, buenos días, señora, yo soy la amante de su marido, o yo ando con su novio, señorita, o lo que sea, digamos, entonces ahí le puede venir una crisis de nervios, ¿no? Igual a los varones. Entonces, que hay que usar un medicamento que actúe como sedante, calmando esa hiperexcitabilidad, porque la gente cuando está sumamente enojada, en esos casos que he puesto como ejemplo, que pueden haber muchos otros, por ejemplo, cuando llevan a un familiar al cementerio y lo están metiendo dentro del nicho, hay mucha gente que grita, no, hacen unos escándalos, uno los quiere agarrar y tienen una fuerza tremenda, hasta lo pueden levantar a uno. Entonces, ahí, por ejemplo, se pueden utilizar como sedantes. Ese sería el primer peldaño. No son dosis normales, pero cuando se dan dosis normales de estos, o adecuadas, si ustedes quieren ese término también, entonces producen sueño. Y si le dan dosis más elevadas, entonces sí van a provocar, digamos, anestesia, y si le dan más todavía, pueden llegar a provocar coma. Recuerden que dentro de unos minutos vamos a hablar del coma producido por el tiopental, que es un barbitúrico, es decir, un hipnótico, que se usa como anestésico. Y vamos a hablar de otro medicamento que no produce sueño, que no produce actividades sedantes cuando se da dosis normal, que es el fenobarbital, que pertenece también a este grupo. Entonces vamos a hacer esas dos excepciones con el fenobarbital y también, ¿no es cierto?, con el tiopental solo. Y vamos a hacer algunos comentarios más con respecto a esto. Bueno, perdón, vamos a agrandar de nuevo la pantalla. Ya.
Los barbitúricos se usaron con mucha frecuencia como sedantes e hipnóticos. Recuerden que un paso más atrás es la sedación, o sea, el paciente, digamos, se tranquiliza con un sedante y si le aumentan la dosis, entonces provoca sueño. En algunos casos, como anestésicos generales funcionan y como antiepilépticos. Por ejemplo, el tiopental sódico, que es un barbitúrico, se usa como anestésico general endovenoso, mientras que el fenobarbital es una droga de primera línea en el tratamiento de la epilepsia. Y fíjense ustedes, no puede ser que un fármaco como el fenobarbital produzca sueño, porque si para durmiendo, le van a decir bella durmiente, ¿y para qué sirve un ser humano que duerme todo el santo día? Recuerden que hay epilepsia en los niños, tienen que ir al colegio, en el colegio no pueden estar convulsionando, entonces le dan el fenobarbital y no tiene que dormirse, porque si se duerme, entonces quiere decir que no va a aprender absolutamente nada y va a ser el más bruto de la clase. Entonces, no es así con la excepción que estamos hablando. También posee un uso terapéutico como antídotos de fármacos estimulantes. Por ejemplo, si alguien ¿no? se ha intoxicado con estricnina o con cafeína o con cualquier con alguna anfetamina, lo que sea, si se ha intoxicado con eso, se puede utilizar este fármaco para detener las convulsiones y todo ese tipo de cosas que puedan provocar en esos pacientes. También son útiles en combinación con analgésicos, porque, que quede claro, solo cuando llegan a la etapa de anestésico calman el dolor. Si no lo hacen, y están como hipnóticos, obligatoriamente tienen que unirse a un analgésico para que funcionen como hipnoanalgésicos. Entonces, eso también habrá que tener presente a la hora de administrar estos fármacos. Origen, ¿no? Y como pueden ver ustedes aquí, y la estructura química, van a disculpar, estoy hablando entrecortado porque sigue habiendo gente que quiere ingresar al aula. Bueno, muy bien. A ver. Carla Andrea Osinaga Bustillo interrumpe la clase. Bueno, entonces, aquí tenemos una clasificación de los barbitúricos. Los barbitúricos de acción prolongada, entonces duran más de 6 horas. Dentro de eso está el fenobarbital. Este fenobarbital es un fármaco de primera línea que se usa en el tratamiento de la epilepsia, sobre todo en los niños. En los adultos se puede utilizar, sí se puede. Los barbitúricos de acción intermedia de 3 a 6 horas encontramos el amobarbital sódico. Los barbitúricos de acción corta, menos de 3 horas, el pentobarbital sódico. Ahora voy a hablar de este pentobarbital sódico. En cierta época de la vida, estoy hablando, si ustedes quieren, de la época de la década del 50, 40, lo que sea, se utilizaba este medicamento en la policía para hacer hablar a la gente. Seguramente ustedes han visto algunas películas relacionadas con la aplicación de estos medicamentos, lo sientan en una silla, le ponen el medicamento, ¿no? Y entonces le preguntan y la gente empieza a hablar sola. Es el bendito pentobarbital. Entonces le hacen hablar hasta lo que no se acuerdan, digamos, en un estado consciente. Incluso algunos anestesistas se suelen, digamos, alegrar o divertir, si ustedes quieren, así, poniéndole este medicamento a cualquier mujer y preguntándole si tiene otro marido, otro novio, y todo ese tipo de cosas que no deberían de hacerlo, porque está terminantemente prohibido hacer ese tipo de cosas. Hoy en día casi no se usa mucho el pentobarbital, sino el tiopental sódico. Y el barbitúrico de acción ultracorta, que es ese tiopental sódico, que a dosis normales, de hecho ya es un anestésico, no necesitan elevar las dosis, y además sirve en terapia intensiva ese tiopental, porque en los accidentes cerebrovasculares se inyecta tiopental para provocar lo que se denomina coma barbitúrico.
y en ese estado de coma desinflama más rápidamente la masa encefálica que se ve, digamos, afectada de un edema, por ejemplo, por una hemorragia cerebral, caso que probablemente ustedes conozcan, ¿no es verdad?, con Runi Callao, que es diputado, que se le produjo una hemorragia cerebral y lo indujeron al coma, y hoy en día ya está en su casa, no del todo bien, pero bastante recuperado, ¿no? Se ha utilizado ese tipo de medicación porque tuvo una hipertensión arterial con hemorragia cerebral y pudo salir de ese problema. No está del todo bien, pero bueno, él está con vida y con su familia. Muy bien, ahora vamos a ver cómo actúan los barbitúricos. Este es un receptor de cloro. Ustedes pueden ver, ahí tienen el cloro. El cloro es el que va a entrar aquí. ¿Quiénes abren este receptor? El ácido gamma aminobutírico. Si alguien tiene sueño en este momento, entonces quiere decir que el GABA está abriendo esos canales de cloro. ¿Qué son esos canales de cloro? Son receptores pentaméricos del GABA. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Sí tiene que ver, porque voy a volver a repetir, si bien es cierto que este GABA es un neurotransmisor denominado ácido gamma aminobutírico, pero ¿qué hace ese GABA? Abre los canales de cloro. Cuando entra el cloro al interior de la célula, le viene la depresión. ¿Y cómo se manifiesta esa depresión? Se manifiesta por sueño. Y entonces, ¿qué significa sueño? Significa hipnosis. Entonces, ahí tenemos esa acción del GABA. ¿Quién nos hace dormir? Entonces, el ácido gamma aminobutírico. Bien. Ahora vamos a ver, ustedes ven aquí dice sitio del GABA y está señalando este punto donde se asienta el GABA y permite la apertura del hipno. Ahora vamos a ver, aquí además hay una serie de medicamentos que después vamos a comentar. Ahora aquí tenemos el sitio de los barbitúricos. ¿Qué hacen estos barbitúricos? Entonces se sitúan en este sitio. ¿Y qué hacen entonces? Abren este canal de cloro, ayudando al GABA. Por lo tanto, ¿no? Por esa razón producen sueño, producen sedación, producen sueño y producen acciones anestésicas, sobre todo el tiopental sódico, que a dosis normales abre este canal de cloro. Ahora voy a hacer una pregunta para hacer una diferencia con estas benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas, como ustedes pueden observar aquí, tienen también un sitio en este canal de cloro, que es un canal, que es un receptor del GABA. ¿Qué hacen las benzodiazepinas? También colaboran con el GABA para abrir este canal y entrar el cloro. ¿Hay alguna diferencia entre los barbitúricos y las benzodiazepinas? Sí, una tremenda diferencia. Ahora voy a hablar de eso. Si nosotros hiciésemos en el laboratorio que las ratas de laboratorio nazcan sin producción de ácido gamma aminobutírico, ¿qué pasaría con esas ratas? Convulsionarían cada rato y tampoco dormirían nunca. Eso pasaría. Ahora, yo quiero saber si esas ratas que hemos obviado las células neurológicas que producen GABA, ¿los barbitúricos detienen esa convulsión? Es la pregunta. La respuesta es sí. Entonces quiere decir que los barbitúricos sin presencia del GABA pueden abrir los canales de cloro. La respuesta es sí. ¿Y las benzodiazepinas pueden, en ausencia del GABA, abrir el canal de cloro? La respuesta es no. Las benzodiazepinas obligatoriamente necesitan la presencia del GABA para poder abrir esos canales de cloro. Los barbitúricos no. Por eso que los barbitúricos son anestésicos y las benzodiazepinas no lo son. Entonces eso que quede claro. Y además vamos a observar aquí, por ejemplo, el etomidato, que vamos a ver que son medicamentos que sirven para
digamos, si se quiere, ¿no? Parar las convulsiones también. Y fíjense que en la parte inferior están los anestésicos generales, por ejemplo, el propofol, el alotano, el etanol, ¿no, verdad? Estos anestésicos generales también actúan sobre este canal de cloro. ¿Qué hacen estos anestésicos generales? Abren este canal, entra el cloro. Aún en ausencia del GABA, estos anestésicos generales pueden abrir el canal de cloro, sí, eso pueden hacer también. Entonces, incluso hay algunas toxinas, como la picrotoxina, por ejemplo, puede también abrir este canal de cloro y provocar sueño. Entonces, muy bien, en pocas palabras, ¿qué es esto? Es un canal de cloro. Es un receptor pentamérico del GABA. ¿Y qué es el GABA? Es el ácido gamma-aminobutírico, una sustancia neurotransmisora que tiene como función abrir el canal para que ingrese el cloro y el cloro provoque en nosotros, en las personas, sueño, o sea, hipnosis. Bien, ahora vamos a seguir hablando de la farmacodinamia. ¿Qué pasa con los barbitúricos a nivel del sistema nervioso central? Provocan depresión no selectiva del sistema nervioso central. Entonces, de nuevo, provocan una depresión no selectiva del sistema nervioso, provocando parálisis descendente. Dependiente de la dosis, puede ir desde la sedación, que es a dosis bajas, hasta la anestesia general a dosis altas, con excepción del tiopental sódico, el cual incluso puede generar coma, que es el coma barbitúrico, y aún, obviamente, la muerte por parálisis del centro respiratorio. Muy bien, eso es lo que ocurre con estos medicamentos denominados hipnóticos o barbitúricos. Bueno, entonces, yo quiero saber qué es la sedación ahora. La sedación es la atenuación de la hiperexcitabilidad nerviosa que se consigue a pequeñas dosis en los casos, por ejemplo, de ansiedad, excitación psíquica y psicomotora en pacientes normales o neuróticos. Bueno, recuerden que hace un momento puse un ejemplo, digamos, no sé si bueno o malo, pero que puede llegar a ocurrir con ciertas parejas que hacen una doble vida y que causan este problema, esta excitación psíquica o psicomotora. También hablé de otro ejemplo, cuando están enterrando a alguien puede también ocurrirle esto a las personas. Entonces, ahí se podría utilizar estos barbitúricos a dosis baja, aunque las benzodiazepinas son mucho mejores. Eso también que quede claro. Entonces, implica un grado de embotamiento intelectual con disminución de la memoria y el juicio. Esto está hablando de manera general, porque si estuviese hablándose de manera específica de algún fármaco, por ejemplo, el fenobarbital, acabo de decir que el fenobarbital es una droga de primera línea en el tratamiento de la epilepsia del niño. ¿Se puede usar en los adultos? Sí se puede usar. Entonces, si el fenobarbital hace exactamente lo que dice aquí, yo no lo usaría nunca en mi hijo, porque ¿qué dice aquí? Implica un grado de embotamiento intelectual con disminución de la memoria y el juicio. Bueno, a ver, ustedes van a dar examen, digamos, el día 17 de julio. ¿Qué necesitan para dar un buen examen? Primero, tener la capacidad de grabar lo que están estudiando. Pero si existe embotamiento intelectual, entonces no lo van a poder hacer. En segundo lugar, ¿qué necesitan una vez que han estudiado para dar examen? De la memoria, ¿dónde han leído? ¿En qué parte han leído lo que dice ahí en la pregunta? Entonces, si no hay una adecuada memoria, entonces no hay un buen examen. Entonces, ¿para qué diablos sirve el medicamento? Darle a un epiléptico porque va a ser el más bruto del aula. Y eso no puede ocurrir. Porque si eso ocurre, no sirve el medicamento. ¿Cómo va a funcionar de manera normal una persona que tenga embotamiento intelectual y disminución de la memoria y el juicio? Recuerden que además el juicio, si hay varias probables respuestas, entonces tiene que usar el juicio para elegir la que más se adecue a la pregunta.
Y eso va a ocurrir en el colegio. Y si ese fenobarbital es un barbitúrico que está indicado en la epilepsia de los niños, entonces mi hijo, que es epiléptico y que lo llevo al colegio, va a ser el más bruto de todo el aula y siempre va a tener mala nota. ¿Eso va a ocurrir? Pues no ocurre eso con el fenobarbital. Con los demás sí ocurre, con los demás sí ocurre, menos con el fenobarbital. Entonces eso también hay que tenerlo presente, ¿no? En un principio, cuando se le está iniciando el tratamiento puede ocurrir, pero con el transcurso del tratamiento eso no va a ocurrir y ese niño va a tener un adecuado rendimiento en el colegio. Entonces, esas cosas son buenas considerarlas, porque si uno no las considera, entonces puede, vuelvo a repetir, va a ser un bruto internacional y ¿para qué entonces lo manda al colegio? Si va a ser el peor de ahí, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. En segundo lugar, a dosis normales que produce hipnosis. ¿Qué significa hipnosis? Sueño, eso significa. Entonces, a dosis medianas producen sueño. Entonces, la respiración, el pulso están ligeramente retardados, las pupilas algo contraídas. Con los barbitúricos de acción prolongada dejan una sensación de malestar, lasitud, depresión, somnolencia llamada resaca, porque se han echado unos tragos por demás, digamos, si hay alguien en el aula, va a entender lo que es una resaca. Los borrachos cuando se trasnochan todita la noche bebiendo, entonces al día siguiente no les gusta que ni le vuele una mosca. Y cuando lo levantan o cuando lo despiertan, porque alguien los está buscando, entonces se levantan con una flojera enorme. Entonces es el malestar, lasitud, depresión y somnolencia que suelen tener los alcohólicos. Lo mismo le va a ocurrir a la persona que consume estos fármacos. Bueno, acción sobre el sueño. Provoca una disminución de la latencia del sueño. ¿Qué es la latencia del sueño? Uno se acuesta en la cama y pone la cabeza en la almohada y empieza a pensar, contar ovejas, todas las cosas que pueda contar. Digamos, otra vez estoy teniendo problemas de la conexión. Hay gente que probablemente no me escuche bien. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con esa latencia del sueño? Por ejemplo, si fuese fin de año y alguien ha reprobado varias materias, ¿cómo va a tener sueño? Entonces empieza a revolcarse en la cama, pone de un lado al otro la almohada, empieza a contar ovejas, todo ese tipo de cosas. Esa es la latencia. ¿Y qué hacen estos barbitúricos? Disminuyen esa latencia del sueño y rápidamente el sueño. Luego aumenta, digamos, en tiempo, el tiempo total del sueño. Normalmente nosotros los seres humanos dormimos entre 6 a 8 horas. Bueno, hay gente que duerme todo el santo día también porque tiene una ociosidad del demonio, digamos, pero lo normal es dormir 6 horas o 8 horas, como más. Entonces, hay disminución, por lo tanto, si hay un aumento del sueño, ya no va a ser 6, 8 horas, puede dormir 10, 12 horas o más con el medicamento. Así como aumentó el sueño, tiene que disminuir el tiempo de estar despierto dentro de las 24 horas. Entonces, eso se llama disminución de los periodos de vigilia. Y el alargamiento del periodo no REM. Recuerden que eso ya vieron en fisiología, denominado movimiento rápido de los ojos. Como está en inglés, por eso es EYES es ojo. La M movimiento, la R rápido y EYES ojo, REM. Eso se llama sueño REM. En este caso hay un alargamiento del periodo no REM. Y disminución de los periodos REM, o sea, del movimiento rápido de los ojos. Así se denomina. Muy bien, eso han debido de ver seguramente en fisiología. Ahora, en esta otra parte vamos a decir que ellos no son analgésicos, no calman el dolor. Fíjense, ahí dice, no son analgésicos, no calman el dolor. Solo cuando ejercen la acción anestésica, ahí sí, pero si dan a dosis normales, por ejemplo, el fenobarbital que toman los epilépticos, entonces no va a ejercer una acción analgésica porque no lo son. Ahora, si ese fenobarbital lo van a usar como anestésico y le van a poner dosis demasiado elevada, eso es otra cosa. Pero a dosis normales no son
analgésicos, no calman el dolor. Entonces tenemos unos 10 minutos más y luego que se corte ya nos retiramos. No deben de utilizarse entonces los insomnios por dolor, salvo que a esa actividad hipnótica le adhieran un analgésico, por ejemplo, una novalgina, un paracetamol asociado, la aspirina o lo que sea. Entonces, la acción sedante va a facilitar la acción de los analgésicos como la aspirina, paracetamol, novalgina, dipirona o metamizol, como quieran llamarla ustedes a la novalgina. Muy bien. Entonces, eso es importante tener presente. La acción anticonvulsivante. Vean esta mujer que tiene una deformación de la cara, ha consumido por mucho tiempo barbitúricos. Y miren cómo se le ha deformado la cara. Más dentro de un rato les voy a mostrar en una hoja de diario donde está el rostro de esa mujer. Entonces, bueno, hablamos de la acción anticonvulsivante. Solo son capaces de suprimir la convulsión a dosis anestésicas, ya sean estas convulsiones tónicas de origen espinal, como por ejemplo el tétanos, o la intoxicación por estricnina, o clónicas, porque las convulsiones son tónico-clónicas, pueden ser clónicas solas, o pueden ser tónicas solas. Las tónicas ya hemos visto que eso ocurriría, digamos, en el tétano, la intoxicación por estricnina, y las clónicas son de origen cerebral, como por ejemplo la eclampsia, que es la convulsión que le da a la mujer embarazada. ¿No? Es el estado de mal epiléptico, la meningitis y la intoxicación por cocaína puede generar esas convulsiones denominadas clónicas, pero el gran mal epiléptico, lógicamente, es una convulsión tónico-clónica, o sea, se asocia tanto la actividad tónica como la clónica. Muy bien. Acciones sobre el sistema nervioso central. El fenobarbital tiene una acción depresora sobre la corteza cerebral, aún a pequeñas dosis, lo que no sucede con los demás barbitúricos, por lo que es capaz de frenar los accesos convulsivos denominados gramáticos. Ahí ustedes tienen la razón por la cual el fenobarbital no detiene las convulsiones. Sobre el sistema, acciones sobre el sistema nervioso autónomo y periférico. Deprimen selectivamente los ganglios autonómicos, reducen la acción nicotínica de los ésteres de la colina, se está refiriendo a la acetilcolina, incrementan los efectos de los bloqueantes neuromusculares. Acabamos de ver, si se quiere, la dextrotubulcularina hasta la succinilcolina. A dosis elevada, entonces disminuyen el volumen minuto dependiente de la caída de la presión arterial. Entonces, fíjense ustedes, estos barbitúricos generan una caída de la presión arterial. A nivel, si se quiere, del aparato respiratorio, a dosis hipnóticas deprimen muy poco la respiración, como ocurre en el sueño normal. A dosis anestésicas o tóxicas deprimen la respiración con disminución de la frecuencia y amplitud respiratoria, pudiendo llegar a la muerte por parálisis del centro respiratorio. Bien, entonces recuerden que he hablado de que incluso el tiopental sódico se puede utilizar como anestésico a dosis normal y puede utilizarse generando el coma barbitúrico. En el coma barbitúrico siempre es bueno tener un respirador mecánico por la depresión respiratoria que pueda provocar el tiopental. Bueno, eso también. Aquí tienen, ustedes dicen, barbitúricos, dicen, ¿no? Y ahí está la deformidad de la mujer, ¿no es verdad? Por el uso de estos medicamentos. Entonces, solo hay que utilizarlo en casos de epilepsia o en casos de, digamos, como anestésicos en el caso del tiopental sódico. Bueno, acciones sobre el riñón. Produce una reducción transitoria de la diuresis. Entonces, eso se manifiesta como una acción antidiurética. Provocan intensa oliguria y aún anuria debido a la intensa hipotensión arterial que producen estos medicamentos. Entonces, continuamos. Entonces, a nivel del metabolismo, a dosis sedantes, que son las dosis más bajas, desciende poco el metabolismo basal. A dosis anestésica, el descenso es mucho mayor, pudiendo llegar a la hipotermia. Recuerden que
incluso si alguien ha ido a los hospitales, a los pacientes anestesiados le ponen una frazada porque tiemblan de frío. Entonces, estos barbitúricos provocan un descenso de la temperatura y por lo tanto provocan hipotermia. Eso hay que tener en cuenta siempre que uno esté en los hospitales. Entonces, ¿por qué razón? Porque si alguien es cirujano y está utilizando el anestesista de este tipo de fármacos, debe de decir al familiar que busque una frazada para poderla cubrir una vez que termine la cirugía. Acciones sobre el útero y acción local. A dosis normales no modifican la actividad uterina. A dosis tóxicas producen una disminución de la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas, sobre todo los tiobarbitúricos que ejercen una intensa acción irritante local. Bueno, habrá que decir lo siguiente. Los anestésicos generales, ya sea intravenoso o inhalatorio, no deben de administrarse en las mujeres embarazadas. Para eso se usa la raquidia, ¿no es cierto? La aplicación, si se queda a nivel de la columna vertebral, y no anestesia. Salvo que ya el niño haya nacido, entonces sí se puede utilizar cualquier anestésico porque si se utiliza antes de que nazca, estos medicamentos pasan la barrera placentaria y pueden deprimir el centro respiratorio y nacer muerto el niño. Ya han visto que la gente con barbitúricos puede morir, ¿no?, por depresión del centro respiratorio, ya lo hemos tocado. Ahora, la inyección intramuscular de estos barbitúricos es muy dolorosa. ¿Por qué? Porque es un irritante local, lo que entonces nos hace pensar que hay que ponerlo por vía intravenosa lenta. Entonces eso también es importante tener presente a la hora de administrar estos medicamentos. Bueno, la tolerancia ahora. La administración repetida de barbitúricos lleva a la disminución de la acción hipnótica, lo que requiere un aumento de la dosis. La tolerancia tiene carácter cruzada con los diferentes barbitúricos. La tolerancia tiene dos aspectos, ¿no? Tolerancia porque metaboliza muy rápidamente el medicamento o porque se adaptan las células al uso continuo del medicamento. Suspendiendo el medicamento, entonces puede restablecerse la salud de esa persona. Se absorben por todas las vías, por vía oral se absorbe a nivel del estómago porque derivan del ácido barbitúrico y por lo tanto son sustancias ácidas que se absorben bastante bien a nivel del estómago como en el intestino delgado en proporciones iguales. Se absorben por el recto, ¿no?, evitando el pasaje a través del hígado, porque es un pasaje directo a la cava inferior, y esta cava inferior llega a la aurícula derecha y por lo tanto pasa directamente a la circulación sistémica. Entonces eso también es importante tener en cuenta con respecto a la farmacocinética, porque estamos hablando de absorción. Bien, continuamos entonces. La absorción por vía parenteral es rápida, ¿no?, ya sea subcutánea e intramuscular, es bastante rápida, pero dichas drogas no deben de administrarse por esas vías porque son irritantes locales, duelen mucho. Hace excepción el fenobarbital sódico que puede administrarse por estas vías. Ahora, quiero aclarar que si alguien quiere probar, digamos, el fenobarbital y se pone por vía intramuscular, igual duele. Duele, pero no es tan doloroso como ocurriría con otros barbitúricos, digamos, que se han probado en esa aplicación. Así que lo ideal siempre es utilizar la vía intravenosa y lenta. En el plasma sanguíneo se combinan con las proteínas plasmáticas, sobre todo con la fracción albúmina. Recuerden que las proteínas son tres, las del plasma. Entonces están las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno. Ahora, los valores, como ustedes pueden observar aquí, los valores terapéuticos sanguíneos. El fenobarbital sódico, entonces, de 15 a 30 miligramos por ml, se combinan el 20% con las proteínas plasmáticas. El amobarbital de 2 a 10 miligramos por ml se combina con el 35% de las proteínas plasmáticas, y el tiopental sódico de 0,5 a 0,3 miligramos por ml se combina en un 65% con las proteínas plasmáticas.
Continuamos. La